Mi vida os la puedo contar en 2 palabras. Un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Esta es la voz de Marcos Ana y en ella se escucha un cachito de nuestra historia. En este programa de Señales de Humo volvemos la vista atrás, pero lo hacemos, como siempre, para encender una luz sobre el presente. Lo haremos a través de la vida de un hombre singular, de un hombre, como hubiera dicho su admirado Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno. Buenas tardes, Feli. Buenas tardes, Bego, a ti y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, en esta semana queremos recordar a Marcos Ana y os podemos asegurar que hay motivo. ¿Por qué? Pues porque fue el preso político que más tiempo pasó en las cárceles franquistas, entró con 19 años y salió con 42, porque durante el resto de su larga vida fue un militante incansable de la solidaridad, un ejemplo de tolerancia y un poeta, que le puso palabras a los sueños y dolores del ser humano, y porque en estos días se cumplen 8 años de su muerte. Pues ahí queda eso como una propuesta. Y ojo, que estos motivos que resume Feli tienen por donde extenderse. Quédate, que te va a resultar interesante, ya verás. Hoy en unas cuantas palabras más que esas 2 de su poema, contaremos algo sobre Marcos Ana. Porque hablar de él es sentirnos vivos, es sentirle vivo. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Además echaremos nuestro habitual vistazo al mundo y a Félix le robaremos hoy el tiempo de su sección de memoria histórica, porque en realidad todo el programa tratará de recuperar esa memoria, y todo esto hilvanado como siempre con la música que Javi elige cada semana y que nos envía señales diferentes, señales desde la emoción. Pues venga, que nos ponemos en marcha, empezamos ya. Escuchas el programa 582 de la 20ª temporada de estas Señales de Humo que te enviamos cada semana, como siempre emitiendo desde nuestro cuartel general en Hispanidad Radio, nuestra emisora comunitaria en Huelva, y en redifusión desde Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, las emisoras de Onda Local de Andalucía y El Salto Radio. Y si quieres escucharnos cuando te apetezca, pues nada, acuérdate, solo tienes que ir a los podcasts de Hispanidad Radio o El Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, super chango. Antes de comenzar con el tema principal de hoy, hagamos nuestro habitual vistazo al mundo de la mano de Gonzalo Revilla, un repaso a la actualidad y a la no actualidad para mantener el foco puesto en todo eso que pasa por el mundo. Ya llegó, super chango. Y lo que ha pasado esta semana tiene mucho que ver con la violencia de género, con las calles de nuestras ciudades llenas de mujeres reclamando el cese de la violencia, leyendo esa lista terrible de las asesinadas. Y hablando de asesinatos, también tenemos a Israel firmando un alto el fuego en Líbano, una tregua que parece más estratégica que real, porque la zona sigue siendo un polvorín y Gaza un enorme cementerio escombrera. Aparte de estas pequeñeces, Gonzalo, ¿qué tenemos por ahí? Me las de agua, huevo, vamos. Bueno, pues aparte de eso, tenemos una reflexión sobre las democracias que nos están pasando por su mejor momento. Cada nuevas elecciones nos vamos encontrando formas más descaradas de manipular las derrotas.
Nos acordamos de Trump, que no quiso salir de la Casa Blanca, y ese montón de señores disfrazados que montaron su pequeña fiesta, ¿no?, antidemocrática. En Venezuela las tensiones de los últimos comicios aún están coleando, ¿no?, y la victoria de Maduro sigue bajo sospecha, aunque parece que ya le hemos quitado el foco, ¿no? Ya parece que se nos va olvidando. En Argentina nadie discutió la victoria de Milei, sin embargo Milei amenazó durante la campaña con no reconocer los resultados en caso de derrota, que es un poco el rizar el rizo, ¿no? Sí. Y en Brasil, ahora, ya ha pasado el tiempo, pero ahora la policía ha confirmado que de forma inequívoca, cito textualmente, el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, no sé si nos acordamos de él, otra de estas caricaturas de político, planificó y tuvo control de forma efectiva y directa de planes para impedir que Lula da Silva asumiera la presidencia. Esto aparece en un informe de la Policía Federal que se ha desclasificado hace unos días. Ahora está por ver si se imputa formalmente al exmandatario y a otros 36 implicados, pero bueno, igual que nos enteramos de esto, también nos enteraremos a lo mejor de que Trump también tuvo que ver con el golpe, cosa que parece bastante evidente, pero no bueno. Sé si estaba implicado. Lo peor de todo son los Trump estos de imitación, ¿no? Bolsonaro, Milei, no sé. Sí, porque a cada cual va, no sabe uno quién imita a quién, ¿no? A cada cual es más surrealista, pero bueno, que lo que decía al principio, ¿no?, que las democracias están bajo sospecha y que esta forma de presentarse a unas elecciones asumiendo que si gano, pero que si pierdo es que está trampeado todo, un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y nos vamos a quedar por Latinoamérica, ya que estamos, que acaba de terminar otro proceso electoral. Casi que te voy a cantar yo la cancioncilla. Sí, porque como espere que hay que suba. Bueno, nos referimos ahora a Uruguay, donde el Frente Amplio, el partido de José Mújica, ese político que nos devolvió la fe en la política a muchos y a muchas, ¿no? Bueno, pues vuelve al poder el Frente Amplio, no Mújica, que estaba felizmente retirado a su huertito, vuelve al poder en Uruguay de la mano de Yamandú Orsi. Habrá que aprenderse ese nombre, ¿no? Aquí la transición sí se ha hecho de forma bastante escrupulosa, ¿no? Tanto el presidente electo, Luis Lacalle Pou, como su candidato, Álvaro Delgado, el candidato oficialista, felicitaron al ganador incluso antes de terminar el escrutinio. Así habría que hacer las cosas, ¿no? Sí. Pierdes, te vas, ganas, asumes la presidencia. Lo triste es que nos sorprendan, ¿no? Pero bueno, una buena noticia en una Latinoamérica que también va llenándose de dictadorcitos, ¿no? Y una última noticia de interés y da tiempo sobre el enorme y disparatado negocio de la ropa. Y es que Greenpeace ha publicado un informe, a lo mejor le tenemos que dedicar más tiempo a este informe y a lo que aborda, ¿no?, sobre la demoledora industria textil, ¿no? Pone de manifiesto lo que ya por otra parte sabemos, que la sostenibilidad ambiental es incompatible con el modelo de producción y consumo de bocado que tenemos. En estos momentos la fabricación y adquisición de ropa está muy por encima de lo que el sistema es capaz de gestionar con vistas a reciclar y lo que el planeta puede asumir como volumen de residuos. La Unión Europea generó casi 7 millones de toneladas de residuos textiles, le salimos a unos 16 kilos por persona, y de eso solo 4,4 kilos van a algún sitio donde tengan alguna remota posibilidad de que se haga algo con ello que no sea enterrarlo en un vertedero, ¿no? Es un despropósito, y además se va traduciendo en otros países, en otros continentes, en zonas con menos protección ambiental, como puede ser Asia, ¿no? O algunos desiertos que hemos visto por ahí en Latinoamérica. Bueno, pues al final estamos ante una industria que no somos capaces de gestionar lo que estamos consumiendo. Bueno, el resto a los vertederos, un desastre. El que me busca se la acabó, ya llegó, Super Chango. Si hay un género en la historia de la música de este país, se identifica cultural e ideológicamente con el personaje del que hablamos, sería el de la canción testimonial o de protesta, que durante los años finales del franquismo y principio de la transición escribió la banda sonora de toda una generación. Hoy, décadas después, sigue habiendo cantautores como los de entonces. Lucía Socan, andaluza de Guillena, se ha implicado en sus trabajos musicales con la recuperación de la memoria histórica y ha puesto música a los textos de muchos poetas, entre ellos Blas de Otero. De él rescata este poema Carta, dirigida a Marco Sana, justo antes de salir de prisión. Por eso se habla de esos 22 años. Vamos a escucharlo.
compañeros en la libertad más bella. 22 años, 22 años, decidme cómo es un árbol y quién silba arriba en el aire. Libre. La libertad del que se forja un pueblo libre. Miguel Hernández cavó la aurora de la vida. Preguntas a tinta. Mi pecado es terrible. Quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso aquí, en 22 inviernos perdí mis primaveras. Preso desde mi infancia y a muerte mi condena, mis ojos van secando su luz contra las piedras. Mas no hay sombra de arcángel vengador en mis venas. España es solo el grito de mi dolor que sueña. Escuchamos de nuevo la voz de Marcos Ana, que con su sonrisa incombustible parecía que nunca se iba a ir. Pero nos dejó, como decíamos, hace ahora 8 años, cumplido ya los 96. A ver, Félix, vamos a tratar de contarle a nuestros oyentes por qué hemos decidido rescatar esta efeméride y hacer una parada hablando de lo que significa. Pues mira, Marcos Ana es un hombre que no saldrá nunca en los libros de historia, pero por sí solo explica buena parte de la historia reciente de este país y además su vida es muy inspiradora, tanto por lo que él no pudo decidir, sus años de presidio, como por aquello en lo que sí empeñó todo su esfuerzo. Dentro de unos meses cumpliría 105 años y por tanto pertenece a una época que ya no es la nuestra, pero estamos convencidos de que todo eso merece ser contado, merece ser tenido en cuenta en nuestro momento, porque señala un camino, porque aporta mucha luz. Y es lo que vamos a hacer, contar a Marcos Ana, aunque sea en el espacio de unas pocas señales de humo, ¿no? Pues sí, pocas, pero vamos a soplar fuerte para que las señales se vean, a levantar la voz en su nombre. Lo hacemos pensando en los desmemoriados, que algunos creen que lo saben todo o lo han inventado todos ellos. Y en la gente que pudiera no conocerlo, en particular los jóvenes, que era con quien Marcos disfrutaba más hasta el final de sus días y tenía con ellos una conexión natural y realmente envidiable. Una breve pincelada biográfica para situarnos, ¿vale, Bego? Muy bien. Bueno, pues Marcos Ana, que se llamaba en realidad Fernando Macarro Castillo, fue detenido por el bando franquista, como muchísimos otros, al final de la Guerra Civil en 1939. Tenía solo 19 años, acusado de crímenes que nunca había cometido, fue condenado a muerte, luego su pena se conmuta, hasta 60 años le cayeron y terminó pasando encerrado un total de 23 años entre las cárceles de Porlier, Ocaña y Burgos. 23 años, que se dice pronto, simplemente por pertenecer al bando de los perdedores. Era tan joven cuando lo despojaron de la libertad que después de tanto tiempo su memoria pues se desdibuja. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo, aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, yo olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Este es otro de sus poemas más conocidos, esos poemas que él empieza a escribir en la cárcel como un impulso natural fruto de sus lecturas. Ahí es cuando Fernando Macarro toma como seudónimo los nombres de sus padres, Marcos y Ana, y esos versos, sacados clandestinamente de la prisión, comienzan a divulgarse fuera de España. El nombre de Marcos Ana empieza a ser conocido y se convierte en un símbolo de dignidad.
igual que lo fueron, en otros contextos, prisioneros como Primo Levi o Nelson Mandela. Y sale por fin de la cárcel gracias a una campaña de la recién fundada Amnistía Internacional. Y tiene que realizar un duro aprendizaje personal, porque se dice fácil, pero una persona con 42 años que sale al mundo tiene que volver a nacer, tiene que reinventarse completamente. A la vez tiene presente el compromiso que había contraído con sus compañeros dentro y se pasea por todo el mundo hablando de su experiencia, para que nadie olvidara en España que aún había presos políticos y una dictadura que permanecía en el poder después de décadas. Hoy tenemos el deber moral de no olvidarlo a él, porque no es solo patrimonio de la izquierda, debería serlo de todo el país, pues fue un hombre que, a pesar de lo que había vivido, habló siempre de reconciliación. Es que yo siempre lo digo, la venganza no es un ideal político ni es un fin revolucionario, no hemos luchado para vengarnos de nada. La única venganza a la que yo aspiro, lo he dicho muchas veces, es saber triunfantes un día los ideales por los que yo he luchado y por los que tantos hermanos míos pues perdieron su vida, su libertad, porque tú comprenderás que ni un muerto ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí 23 años de prisión, ¿comprendes? O sea que no veo la venganza como me sentiría muy mezquino si yo pensaba solo en vengarme después de lo que he pasado, ¿no? Lo que yo quiero es que creemos una sociedad más justa y más igualitaria y más feliz y por eso hemos luchado, no por vengarnos de nadie, ¿no? Estas palabras que acabamos de escuchar pertenecen a nuestro archivo sonoro particular, ¿verdad, María Ángeles? ¿Qué tal, Bego? Sí, muy esto buenas. Es fonoteca de señales de humo. Tú estuviste en esa entrevista que luego se convirtió en uno de los primeros reportajes de este programa, que ya va teniendo sus años también. ¿Conocías tú ya entonces a Marcos Ana? Bueno, pues lo conocía porque había estado en Huelva unos años antes participando en una exposición sobre la cárcel y el sistema penitenciario, una exposición que era muy crítica y la verdad que quién sino él tenía autoridad para criticar la cárcel, ¿no? Pues desde entonces le habíamos seguido la pista y cuando publicó sus memorias pues concertamos con él esta entrevista de la que tú hablas, que fue una conversación que yo recuerdo con mucho cariño, una conversación larga, sin prisa, en la que se podía palpar su humanidad, disfrutamos además mucho de su capacidad de comunicación y hablamos de muchas cosas, entre ellas del proceso de gestación de ese libro, que lleva como título el verso inicial del poema que hemos escuchado antes, Decidme cómo es un árbol. Este libro además fue un éxito editorial en aquel momento. Vamos a escuchar algo de lo que nos contó Marcos. Claro, ya a mi edad, pues muchas veces las cosas se te resbalan por los agujeros de la memoria, ¿no? Y entonces, pues he tenido que apoyarme en periódicos, no es mal que tenía yo, pues, casi 200 periódicos de mis giras por el mundo. Hice muchas entrevistas, desde que salí en libertad hice muchas entrevistas con periodistas y algunas las tenía, entonces todo eso me ayudó para refrescar los hechos, para confirmar las fechas, y en fin, ha sido una labor un poco trabajosa, ¿no? Pero yo sobre todo he querido hacer un libro sencillo, un libro que pudiera leerlo la gente, sin meterme en análisis profundos, y es decir, un libro, sorprender la realidad de lo que he vivido por el costado más humano y más cercano al corazón de la gente, eso es lo que yo quería, para que la gente la pueda leer con facilidad y sobre todo la juventud, que es lo que más me interesa a mí, que conozcan ellos lo que hemos vivido y lo que hemos sufrido para poder gozar de una sociedad como la que tenemos hoy, que aunque tiene sus limitaciones no deja de ser una sociedad democrática donde podemos expresarnos con libertad, ¿no? Y esta no es la única vez que lo entrevistas, ¿no, María Ángeles? Pues es verdad, porque no fue la única vez que él pasó por los micrófonos de señales de humo, y es verdad que yo estaba también en la otra entrevista, ¿no? Fueron años después y a Marcos Ana ya habían empezado a lloverle los reconocimientos, los premios, y empezó a cosechar ese reconocimiento popular, ¿no? A pesar de su edad, porque estamos hablando de una persona que entonces tenía más de 90 años, pues su militancia lo llevaba siempre pues a enredarse en muchos líos, ¿no? Marcos siempre estaba dispuesto a prestar su presencia, su voz, donde lo llamaban, y además siempre fue consciente de cuál era su papel. Bueno, yo creo que hay veces que un hombre, teniendo los mismos sufrimientos y los mismos méritos que otros hombres, resumen en los símbolos dispersos. Y eso ha pasado un poco conmigo, lo que me hace lo que me convierte en un ser un poco privilegiado, porque como yo fueron miles y miles los que sufrieron prisión, destierro y algunas muertes, y son hombres sin rostro, sin nombre, que nadie les conoce, y sin embargo yo tengo el privilegio de ser conocido y eso es un privilegio, ¿no? Y yo por eso siempre digo que cuando me hacen un homenaje
lo primero que hago es colectivizarlo, ¿no? Pensar en los hombres y mujeres oscuros, esos que no tienen nombre, que son únicamente conocidos en su entorno más cercano, y por eso siempre yo, pensando en estos hombres y estas mujeres, pues siempre colectivizo cualquier homenaje que se me haga, ¿no? Fijaros, y algo muy interesante que se puso de relieve, bueno, lo ha mencionado antes, pero se puso de relieve sobre todo en esta segunda entrevista, era su voluntad de conectar con los jóvenes. Porque la verdad es que supo entender y apoyar todas las preocupaciones y las luchas del presente, y ese es otro de los rasgos que habría que destacar de su persona, que no se quedó ahí mirando hacia atrás como un vestigio del pasado, sino que cuando cualquiera se hubiera considerado ya más que jubilado, desde luego con razón y de vuelta de todo, pues él quiso seguir aprendiendo. Y yo creo que hay una juventud muy interesante en nuestro país, a pesar de que la gente piensa que es una juventud con la cabeza vacía y del botellón y cosas por el estilo, no es verdad. Y por eso digo, yo estoy siempre con la juventud, vivo con ellos, tengo un lenguaje para ellos, que eso es muy importante, porque muchas veces los mayores ya pues han perdido la capacidad de comunicación con los jóvenes, ¿no? Y yo lo que hago es que estoy siempre con ellos y aprendo de ellos, les escucho, pues, sé escuchar y luego sé devolver lo que escucho, ¿no? Para que ellos les ayude también en lo que sea posible, ¿no? Pues mira, ahora a las 7 me tengo que ir a la Puerta del Sol porque arranca una manifestación de los jóvenes sin futuro, que no quiere decir que no le tengan, ¿no? Pero que luchan por él, ahora tienen, o sea, quiero decir que es una prueba más de cómo la juventud se moviliza, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ha sido la hija de Almudena Grande, me lo ha mandado hace unos días en un correo electrónico, es una chica, una adolescente, pero sin embargo que su corazón es insumiso y forma parte de estos jóvenes que han llamado a una movilización por los jóvenes sin futuro para que el futuro sea posible para ellos, ¿no? Fijaros, estos fragmentos son de 2011, justo un mes antes del 15M, con la calle en ebullición, llena de jóvenes, como usted ha podido intuir, jóvenes y no tan jóvenes, que reclamaban otro modo de hacer política, otras vías de democracia participativa. Bueno, pues por esas manifestaciones, por esa acampada, por las marchas de la dignidad que luego vinieron, o contra el TTIP, por todo eso se paseó Marcos Ana. Es verdad que se escribía con los jóvenes, que charlaba con los chicos y chicas que se cruzaban por su camino, les abrían las puertas de par en par. Él había dicho en un poema que si salía algún día a la calle, su casa no tendría llaves. Pues para qué iba a perder tiempo en cerradura, ¿no? Claro. Esa apertura incondicional, la gente joven yo creo que era capaz de entenderla y de valorarla. Bueno, pues si os parece vamos a hacer un descansito con un poco de música, así que nada, Javi, ¿qué tienes preparado? Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llave. En esa entrevista de la que acabamos de escuchar algunos fragmentos, tuvimos otro contertulio en antena que estuvo encantado de saludar a Marcos Ana. Era Antonio Abengoza, guitarra y vocalista del grupo Yesca, que había escrito una canción en homenaje a Marcos y por extensión a todas aquellas personas que son perseguidos, encarcelados o represaliados, solo por pensar como piensan. Mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Juntos ante los micros demostraron con qué facilidad se cruza el puente entre generaciones cuando las causas por las que se lucha merecen la pena. Escuchamos el tema Dorando las olas del grupo Yesca, dedicado a Marcos Ana. A tu temperatura me hablas de una estrella que no tiene figura. Mirando hacia el suelo apagas un cigarrillo. Esta noche en la trena huele duro a castigo. Y pasan las horas y el sudor se enfría. Ha caído una saca cuando empezaba el día. Las suelas separan a los muertos de los vivos. La diferencia no la marca el físico. Yo creo que a ti te conocí por 10. En el puerto de Alicante ya no me acuerdo la última vez. Creo que intentabas escaparte. Rompías el silencio en servilletas pintadas. Y la musa no solo se tocaba,
Recuerda, amigo, que el percal está muy duro. El respeto al verde siempre le quita orgullo. Que quede claro que estos son hechos reales. La juventud respira todos tus colores. Aguante de lobo, sediento de hambre, libre como el árbol que tanto dibujaste. Yo creo que a ti te conocí en Pontier. Traigo recuerdos de Ana Paucha. Ya no me acuerdo. Bonita canción, ¿verdad, Félix? Muy chula, ¿verdad? Creo que intentaba suicidarte. Una prueba de cómo los jóvenes conectaban con la propuesta ética, con la humanidad que desprendía una persona como Marcos Hanna. Y de esta capacidad de comunicación queremos seguir hablando, porque no somos los únicos que creemos que merece la pena ponerla en valor. De hecho, hay iniciativas que precisamente tratan de acercar su figura a los niños y adolescentes, y entre ellas destacamos la obra Te llamo desde mi muro, cuéntele a sus hijos quién fue Marcos Hanna, escrito por Joaquín Recio e ilustrado por Joaquín López Cruces. Es un libro editado por la cooperativa andaluza Atrapasueños, que evoca, a través de un relato sobre el último año que el poeta pasó en prisión, cómo era la realidad de aquellos hombres y mujeres encarcelados. Escuchamos la entrevista que le han hecho nuestros compañeros Andrés y María Ángeles al autor de este libro. Hola, Joaquín. Hola. ¿Qué tal? Joaquín Recio es, bueno, vamos a definirlo como un hombre orquesta, porque es escritor, editor, gestor cultural, productor de cine y música, bueno, y muchas otras cosas más. Y además le agradecemos enormemente su presencia en estos micros de Señales de Humo, porque sabemos que está en plena difusión de su novela Fardo, de la que te emplazamos para otro día, si quieres, para hablar. Cuando quieras te llevo yo un fardo para Huelva. De acuerdo. Pero hoy nuestro protagonista es Marcos Hanna, y sobre él queremos preguntarte, Joaquín, porque bueno, ya hemos hablado de tu libro, Te llamo desde mi muro. Pensamos que Marcos era una persona muy afectuosa, muy sencilla en su trato, que tenía una conexión muy especial con los jóvenes, como hemos comentado hace un momento, y enseguida nos vamos a ocupar del contenido de esta obra, pero antes queríamos saber si libros como este podrían de alguna manera cruzar ese puente hacia la gente joven, que parece que es un puente que está medio roto, ¿no? O es quizá una iniciativa que habéis pensado más bien para padres, para educadores. Bueno, Te llamo desde mi muro nace como una contestación un poco de una generación que hemos vivido junto a Marcos Hanna. Lo hemos vivido porque ha sido una vida longeva, pese a estar tanto tiempo en la cárcel, tener una vida tan dura, ¿no? Porque al cabo de la cárcel se pasa mal, ¿no? Y los cuerpos lo sufren, como lo han sufrido todos los militantes, no solamente comunistas, sino toda la gente que era antifranquista que estuvo en las cárceles españolas. En el caso de Marcos Hanna, era para nosotros una necesidad que la gente más joven lo conociera, y nos volcamos en un libro que sí, que de cierta manera intentar responder y dar respuesta a que la gente conozca, como yo porque he tenido la oportunidad de conocerlo, no tanto personalmente, sino como poeta, aunque no he conocido personalmente, pero me refiero a esa dimensión poética que tiene Marcos, y que sobre todo su poesía se conociera, o por lo menos la gente supiera que existe. Porque es verdad que el personaje comunista, el poeta revolucionario, a veces lo tapa siempre su actividad política. Y en este caso Marcos Hanna era muy importante que se conociera por su dimensión poética y humana, y se conocieran a la vez, ¿no? Con la misma dimensión, porque no se entiende el poeta comunista ni el comunista poeta. Una cosa sin la otra. Entendemos, Joaquín, que Te llamo desde mi muro, cuénteles a sus hijos quién fue Marcos Hanna, que es el subtítulo del libro, y que, como tú nos cuentas, ¿no? Pretende de alguna forma dar a conocer la poesía de Marcos Hanna, pero ¿tiene alguna otra intención más allá, Joaquín? A lo mejor alineada pues con esa actividad política o con esa intencionalidad que conocíamos de Marcos. Los poetas, bueno, los poetas de verdad son los que, leyéndolo hoy en día, te dicen algo, ¿no? Te interpelan un poco a tu momento histórico, incluso vital y sentimental. En todo caso, lo que hemos intentado con el libro, que es un cuento que cuenta la última parte de su vida en la cárcel antes de salir de la prisión de Burgos,
lo cuenta a través de una persona que lo conoció, que compartió cárcel, en fin, que hay una historia ahí. Hemos sobre todo trabajado la dimensión solidaria y social del personaje, que en la misma estancia en la cárcel pues organiza desde la obra de teatro Sino Sangriento de Miguel Hernández, o se organizan, ¿no?, para las lecturas y esa universidad que supuso la cárcel de Burgos, ¿no?, donde había tanta gente que sabía de tantos temas, porque había mucha gente formada o gente que en su formación autodidacta tenían capacidad de transmitir un montón de conocimientos, ¿no? Es decir, esa dimensión humana de toda la gente que estuvo en la cárcel, o una capacidad crítica frente a una dictadura, eso está claro que lo que son los valores que queremos transmitir en el trabajo no solamente del relato, sino también de las actividades complementarias. Es decir, la poesía y sobre todo la lucha por la libertad, las dos cosas van unidas en este caso del personaje ¿no?, de Marcos Hanna. Además habéis conjugado, bueno, como cuentas, ¿no?, elementos narrativos, visuales, educativos, historias personales, en fin, habéis intentado organizarlo todo para alcanzar esos objetivos. Cuéntanos algo sobre el contenido, no creo que sea tan fácil realizarlo como bueno, sí, bueno, al fin y al cabo las historias de la dictadura se convierten en números, ¿no?, y también en fechas clave, ¿no?, y en conceptos, ¿no?, que se utilizan, ¿no? Todo eso está trabajado en las actividades, y después también se trabaja lo que es la misma poética, ¿no?, de Marcos Hanna, que es una poética sencilla, humilde, muy bien trabajada. Quizás él esculpía los versos como el cantero que esculpe la caliza, ¿no? La caliza parece fea, pero cuando una persona sabe modelarla, aparece unas aristas o aparece unos lóbulos, ¿no?, que hacen que la caliza sea preciosa. Y yo creo que él pulía después sus poemas de una belleza natural, porque el personaje en sí mismo era un poeta en toda regla, en el sentido de la mirada hacia los demás y hacia el otro, ¿no? Y bueno, las actividades tienen una buena base documental, es decir, no hay nada que se haya puesto en las actividades que no esté contrastado históricamente, evidentemente, porque para eso tenemos un equipo pedagógico, pero también hemos intentado que el libro tuviera una buena imagen en presencia, un buen diseño. Y la verdad que los dibujos de Joaquín López Cruces, que es un dibujante pues muy reconocido en la profesión, y la verdad que con nosotros hizo ya el libro sobre Pasionaria, hizo también el de Miguel Hernández, y como no podía ser menos, le tocaba también hacer de Marcos Hanna, que además ha hecho una portada un poco fantasiosa, sí, pues jugando con la portada. Muy atractiva, sí. Con la portada de lo que es la fachada del Penal de Burgos, y con toda una evocación de los poemas de Marcos Hanna. Y es verdad que también hay un dibujo muy interesante, porque no hay ninguna imagen gráfica de cuando estaban los presos, pero cuando estaba la gente esperando en el puerto de Alicante para salir. Entonces él lo ha hecho como una vista aérea, con fotografías originales de la época, del 39, y la verdad que es una imagen que mucha gente piensa que existe, pero no, se la ha inventado Joaquín, y es verdad que hubo tiros al aire, y es verdad que ya se veían los barcos de la flota italiana que venían, ¿no? O sea que... Página 32. Para que los oyentes vayan tomando nota. Este dibujo es bastante clave para entender el buen trabajo que ha hecho Joaquín López Cruces. Así es. Bueno, te queríamos preguntar también sobre ese subtítulo, ¿no?, del que acaba de citar Andrés, porque van incluidas al final, digamos, a manera de epílogo, unas emotivas y acertadas palabras del escritor Isaac Rosa, que publicó el día que falleció Marcos Hanna, y que se titulan precisamente Cuéntenle a sus hijos quién fue Marcos Hanna. Yo te pregunto a ti, ¿por qué tenemos que contárselo esto a nuestros hijos? La reflexión de Isaac, fíjate, ese artículo estuvimos esperando que falleciera. Nosotros estábamos en Madrid y estuvimos muy pendientes, muchos amigos nuestros, periodistas, entre ellos Isaac Rosa, que para entonces escribían Público, si no me equivoco mal, o ya era el diario, no me acuerdo. En el diario.es, sí. Sí, ya era el diario. Estuvimos pendientes hasta el último momento, ¿no? Y bueno, y falleció con el cariño de su gente alrededor, y después el cariño que le dio por toda su gente del Partido Comunista, evidentemente, toda la gente de bien, porque hay gente todavía que es buena, que piensa que estas personas que luchan por la libertad son personas buenas, y entonces se llenó el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, y ahí tuvimos la oportunidad de hacer la despedida. Aitana Alberti leyó unos poemas que sacó a la luz en homenaje a Marco, al que bien conocía porque Marco la visitó en La Habana, ¿no?
Joaquín, la vida, cautiverio e incluso la muerte de Marcos Ana me resultan muy inspiradoras para cualquier cuestión vital y sobre todo para un programa como este, que miramos mucho y con mucha preocupación el auge de ciertos extremismos como el de la ultraderecha y cómo incluso van ganando adeptos entre los jóvenes. Sí, bueno, ya están aquí, ¿no? Sí. Nunca se fueron, pero ahora... Y ya están aquí con la fuerza que les da el coger dinero público de las elecciones que van ganando votos, en fin, con todo lo que ellos dicen que están en contra, pues de eso se aprovechan, porque si algo es parecido al Leviatán, eso es la ultraderecha en España. Seguramente es verdad, Joaquín, que vuestro trabajo, Te llamo desde mi muro, es una invitación a que jóvenes o padres, madres acerquen a sus hijos a figuras como la de Marcos. Sin embargo, vemos como muchos jóvenes se están fijando precisamente en todo este casposismo ilustrado que estamos sufriendo últimamente. No, está claro. Yo, en Marcos Ana, en todo caso, tiene que ser para nosotros una luz ante tanta oscuridad, porque lo que sí está claro que manifiesta su historia vital y su compromiso poético con la sociedad es que hace falta defender los valores de la libertad y cuando la libertad de empresa y de las multinacionales está por encima de la libertad de las personas, es decir, de la clase trabajadora, de sus derechos, bueno, pues ese es el combate al que nos están llamando ahora mismo la ultraderecha, porque habrá que enfrentarse y culturalmente nosotros estamos en eso, claro. Marcos Ana es un referente y ojalá todos los niños, todas las niñas de este país conocieran personas como estas, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda ese libro, Te llamo desde mi muro, cuéntenle a sus hijos quién fue Marcos Ana, de la editorial Atrapasueños, que se puede encontrar, ¿dónde, Joaquín? Bueno, ahora mismo está en la librería web, está en pendiente de reimpresión porque ya se ha vendido muchísimo, estamos muy contentos porque para nosotros una tercera edición supone más de 3.000 ejemplares, entonces eso ha sido para nosotros un lujo. También nos ha ayudado mucho las radios como la vuestra, pues hemos hecho un trabajo de difusión que gracias a las radios, Radio Nacional de España entre ellas, pues hemos conseguido que llegara a mucho público, ¿no? Y sí, está en la librería web, estamos preparando la tercera edición con una ampliación que vamos a hacer, y nada, el libro sigue vivo, sí. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras, por tu disponibilidad, por esta herramienta, como tú la llamas, que además se disfruta desde la primera página. No sabemos parte de esa legión de deudores que reconocen en Marcos Ana un referente, Joaquín. Así que nos seguimos encontrando. Mucha suerte con todo. Venga, mucha suerte, Joaquín. Un abrazo, chao. Pues esto dio de sí esta entrevista. Vamos a escuchar ahora Mi casa y mi corazón, el particular homenaje que han hecho Lourdes Guerra y Luis Pastor a Marcos Ana. Algún día la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entre la noche y el día y la lluvia azul la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna mi dulce amante, que entre la noche y el día y la lluvia azul la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna mi dulce amante. Seguimos hablando de Marcos Ana, de su biografía singular, de las claves de futuro que aporta, y ahora queremos hacerlo a través de la mirada de uno de los testigos más directos de su vida, de su hijo, Marcos. Hola, ¿qué tal, Marcos Macarro, hay que decir. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Hola, ¿qué tal? Con vosotros. Bueno,
Pues nosotros también encantados. La historia de tu padre, decíamos, tiene muchos elementos con los que es fácil contactar humanamente, más allá de que se coincida o no ideológicamente con él. Hemos hablado, por ejemplo, de su capacidad de reconciliación, de su resiliencia para volver a reinventarse cuando salió de la cárcel, de su energía para seguir militando cuando a su edad ya mucha gente solo aspira a llevar una existencia tranquila. Tú, que has convivido con él, puedes trasladarnos algo de su faceta más personal. ¿Qué elementos resaltarías, Marcos? ¿Cómo era el Marcos Ana que los demás no conocemos? Bueno, realmente a mi padre, pues cuando se le conoce, las facetas que voy a un poco resaltar se evidenciaban, ¿no? Porque era un hombre bastante transparente, ¿no? En su forma de ser, en sus ideales también, en cuanto empezaba a hablar, ¿no? Pero vamos, que yo como hijo, pues lo que más destacaría de él, que lo que te he dicho, que cualquier persona que le conociera se daba cuenta, pues era un poco pues su tolerancia en todos los aspectos, la paciencia, la bondad, porque era un hombre muy bueno también en todos los sentidos, ¿no? Y luego pues de cara a discutir con alguien que no tuviera sus ideales, pues me llamaba la atención él, que una persona bastante comprensiva, que sabía escuchar y razonaba con la gente y con él mismo, ¿no? Entonces era una persona bastante tolerante y abierta, ¿no? Pero vamos, yo como hijo lo que más destacaría de él, aunque es un término bastante genérico, pero es la bondad, ¿no? Era un hombre profundamente bueno y es lo que más me acuerdo de él, vamos. Luego también había otra faceta que también me gustaba bastante, que era una persona muy optimista. A pesar de haber pasado todo lo que ha pasado, pues era una persona muy optimista, siempre abierto a la esperanza, era bastante alegre, bromista y demás, ¿no? Entonces esas son las facetas humanas que más resaltaría y que más, pues de alguna forma, pues me gustaban, ¿no? Claro. Y además de este hombre optimista, impenitente, de ser un hombre comprometido con las causas en las que creía, por supuesto, Marcos Ana fue un poeta conocido internacionalmente, eso lo has vivido tú de primera mano, con una amplia difusión de su obra, primero en el extranjero, luego ya en España. Es verdad que en él lo político y lo literario, bueno, como que se confunde, ¿no? Que su poesía siempre fue para él un instrumento al servicio de los otros, no de sí mismo, y eso parece como que no está de moda. ¿Tú qué opinas de esto, Marcos? Quizás su faceta de escritor o de poeta ha quedado, digamos, relegada a la sombra de su proyección política. Bueno, es que realmente la trayectoria literaria o en este caso pues poética de mi padre, pues es que está muy enlazada, ¿no? Es que está totalmente asociada a sus vivencias y en este caso pues a su posicionamiento político, ¿no? En su momento, ¿no? Sus convicciones y todo lo que pasó, ¿no? Entonces eso va ligado, es que no se puede disociar, ¿no? Entonces es que forma parte de ya no de su obra literaria, sino de su vida en general. O sea, claro. Es que prácticamente hasta que murió pues vivió aferrado a esos ideales y luchando en la medida de sus posibilidades por esos ideales. Entonces eso es muy difícil de separar uno de otro, ¿no? Y su obra pues igual. Igual. Además, ten en cuenta que la parte la mayoría o la inmensa mayoría de los poemas de mi padre pues se hicieron en la cárcel, ¿no? En un contexto y en un entorno muy muy particular, ¿no? Él como preso político y rodeado de compañeros, con sus vivencias suyas y las de sus compañeros. Entonces, pues toda esa poesía se creó pues en un contexto muy particular. Entonces es lógico que no se puede, que esté todo enlazado. Claro, que para entender la poesía hay que comprender también... Hay que entender el contexto, sí. Correcto. Sí. Bueno, Marcos Macarro es un profesional en su vida particular que se dedica al mundo de la imagen y era inevitable que en algún momento pues surgiera la idea de la que ahora vamos a hablar. Si te parece, Marcos, vamos a escuchar un momento. Vale. Y son cosas que no olvidaré nunca, ¿no? Como cuando salí en libertad, recuerdo que la gente se amontonó, los presos que quedaban allí se amontonaron y nos decían, no nos olvides, ¿no? Y eso
fue algo que me golpeó la cabeza enseguida, ¿no? Y para mí era un compromiso no olvidarles. ¿Y por qué no hay que olvidar? ¿Por qué no hay que olvidar? Hombre, pues porque es una vida vivida. Con miedo o con audacia, lo que sea, pero es nuestra vida. En nuestro país, en nuestras casas. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios. Nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Tras la voz de tu padre oímos la tuya y la de Vida Sender, tu madre, marcando con claridad cuál ha sido el objetivo de un trabajo tuyo muy especial, el documental Marcos y Vida, realizado en 2020, en el que intentas de alguna forma reencontrarte con tu padre ya fallecido a través de los recuerdos y de la mirada de Vida Sender, tu madre, enferma de Alzheimer. ¿Qué ha supuesto para ti este ejercicio de escucha? Es lo primero que te queremos preguntar. Bueno, pues lo primero, respondiendo a la primera pregunta, esto era, el documental de alguna forma era una asignatura pendiente que tenía con mi padre, ¿no? Porque desgraciadamente es una cosa que siempre tenía en mente, pero que no pude, al final, por varias razones que serían muy largas de explicar, pues no lo realicé con mi padre en vida, ¿no? Y entonces me quedé con esa espina clavada y tenía que, o sea, me sentí en la obligación, tanto para mí mismo como hacia mi padre, de hacer ese documental, aunque no estuviera mi padre, pues después de mi padre, ¿no? Del fallecimiento de mi padre. Uh-huh. Entonces, pues hice el documental con lo que tenía y como no tenía a mi padre, pues utilicé un poco la faceta humana de mi madre, que es lo que yo quería hacer con mi padre, un documental mucho más humano, mucho más cercano, no tan político, sino más centrándome como hijo que soy en la parte más humana de mi padre, ¿no? Desvelar cosas que yo creo que de alguna forma, pues en los documentales o reportajes que se habían hecho anteriormente no se habían desvelado, y como no lo pude hacer con mi padre en vida, pues esa faceta humana, esa parte como más humana de la visión de mi padre, lo hice a través de los recuerdos de mi madre, ¿no? Uh-huh. El trabajo en sí, cuando me puse qué es lo que me supuso, pues me supuso, porque fue un trabajo de como de 3 años, uh-huh, de la realización del documental. Entonces, de alguna forma, pues fue seguir, a pesar de que mi padre había fallecido, pues seguir un poco sintiendo la presencia de mi padre a través de las imágenes, de las entrevistas, como todos los días tenía que estar escuchando, empapándome, entonces de alguna forma hasta conversando con mi padre en mi cabeza, ¿no? Para, a la hora de estructurar el documental. Entonces, bueno, pues a lo largo del proceso de creación del documental es como si estuviera todavía con mi padre, ¿no? Con él en vida. Claro, que aunque no contabas con uno de los protagonistas, pero supuso todo un reencuentro, ¿no? Personal, una vez que ya tu padre había fallecido, ¿no? Supongo que eso también dictó la manera de montar el relato que tú nos ofreces. Sí, yo quería hacer algo personal, porque ya no es el primer documental que se ha hecho sobre mi padre. Y entonces, bueno, pues al fin y al cabo la gente pues siempre venía a por lo más llamativo, ¿no? O lo más carismático de mi padre, que pues son todas sus vivencias, la cárcel, la pena de muerte, el reencuentro con la libertad. Entonces, bueno, pues era un tema que, aunque sea muy interesante, lógicamente, es lo más interesante prácticamente de la vida de mi padre, pero como eso ya se había tratado, yo, como hijo, quería hacer algo distinto. Quedaban cosas ahí. Damos fe, porque hemos visto el documental, de que logran esa mirada original y desconocida, pues de un hombre sencillo y bueno, como tú lo describías antes, y de una mujer también como tantas otras, que fueron el sostén de la vida de sus parejas y sin embargo pues quedaron ahí como en el olvido, silenciadas de alguna forma, ¿no? Suponemos que esto formó parte de la intención original, como decías, pero además de eso, ¿para qué crees que sirve este trabajo tuyo? ¿A qué puede contribuir?
bueno, de alguna forma, pues primero a que se conozca un poco la figura de mi padre, ¿no? Y en este caso también algo de mi madre, aunque es confuso su narración, pero bueno, de alguna forma se vislumbra pues a otra persona que para mí era una gran persona, ¿no? Tan grande como la de mi padre. ¿Qué es lo que quiero contribuir? Pues hombre, yo era un homenaje particular a mi padre, pero si de alguna forma aporto un poco de mi granito de arena, por así decirlo, a lo que se llama la memoria histórica, ¿no? Que, narrar un poco una parte de esa historia nuestra que desgraciadamente para mucha gente es todavía hoy desconocida, ¿no? Y pues de alguna forma rendir homenaje ya no a mi padre, sino a toda esa gente que pasó por lo que pasó mi padre, ¿no? Y que nunca viene mal, ¿no? Que se recuerden, porque contar se ha contado, pero parece que hay mucha gente que se ha olvidado, ¿no? De lo que aconteció en este país en aquella época, ¿no? Lo que pasa que si luego sirve también como herramienta para contar esa parte de la historia de nuestro país, pues bienvenido sea, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, pues invitamos a los oyentes a ver esta película que pueden encontrar en Filming, y a ti te agradecemos mucho este trabajo tan conmovedor, ¿no? Para tratar de saltar ese muro del olvido al que tú hacías referencia, de esos desmemoriados, ¿no? Porque en realidad esa es la peor de las cárceles. Y por supuesto te agradecemos tu presencia en Señales de Humo. Gracias, Marco. Nos seguimos encontrando. Gracias a vosotros. Venga, mucha suerte. Chao. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos. Nos vamos ya, querido oyente, querida oyente. Hoy especialmente tocados, conmovidos por una vida bien vivida, que puede servirnos también para vivir nosotros. Decía Saramago, en prólogo de las memorias de Marcos Ana, que su historia invita a pasar del yo al nosotros. Y por eso creemos que también puede ser nuestra historia, la historia de cada uno, por su esperanza en el ser humano, por su resiliencia, por su capacidad de escuchar y comprender. Nos despedimos con el corazón lleno de estrellas, como diría él, con la luz de este activista de la vida que supo mantener la dignidad y ser más fuerte que el odio de sus enemigos. Es importante recordarlo hoy, en este aniversario, cuando se cumplan 10, 20, 100 años de su muerte. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. El escritor Isaac Rosa lo dijo de una manera que le pone palabras a lo que hemos querido hacer. Contarle a todo el mundo quién es Marcos Ana, porque vamos a necesitar a mucha gente para mantener viva toda la memoria que llevaba encima. Hoy ya nos despedimos como hacemos cada semana y como siempre queremos recordaros que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio y que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com o de las redes sociales. Nos seguiremos escuchando. Buena semana. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde que no hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, 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 na 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 na. En la onda local de Andalucía compartimos estas recomendaciones del Ministerio de Sanidad para detectar la violencia de género entre adolescentes. Existen situaciones claras de violencia que podemos identificar. Si te acosan,
controlan y espían el uso del móvil, interfieren en tus relaciones en Internet con otras personas, si censuran fotos que publicas o compartes en redes sociales, o te exigen que demuestres dónde estás en cada momento con tu geolocalización, si te obligan a que envíes imágenes íntimas, te piden de forma insistente tus claves personales, o te reprenden por no tener siempre una respuesta inmediata online. Si sufres alguna de estas situaciones, reflexiona, pide ayuda. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía y el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba.